Bueno, mis hermanos, gracias al Señor, estamos nuevamente con ustedes, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Mis hermanos, como les decía anteriormente, nosotros hemos estado orando al Señor porque Él nos dijo que Él no derramaría vino nuevo en odre viejo. Y entonces empezamos a decirle al Señor que nos ayudara a limpiar nuestro odre, porque queríamos recibir ese vino nuevo. Ese vino nuevo, dice el Señor, que es el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera sobre nuestras vidas, mis hermanos, para poder manifestar la gloria postrera, mi hermano. Es necesario que se manifieste la gloria postrera, pero también el Señor, para poder que se manifieste esta iglesia postrera, necesita odres nuevos para hacer un derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Cuando el Señor nos dijo esto, en el 2017, mis hermanos, empezamos a orarle al Señor para que nos ayudara a limpiar nuestro odre, y Él empezó a mostrarnos acerca de las cámaras de nuestro corazón. Como ya lo hemos dicho, ya lo hemos enseñado en, en enseñanza anterior, hermano. Y después que estamos mirando todo esto, que nos mostró muchas cámaras de nuestro corazón, aún cámaras que estaban congeladas dentro, allá habían cámaras congeladas, mi hermano, con hielo. Después el Señor nos siguió mostrando acerca de la iniquidad. Y en esta semana le estuvimos compartiendo, mis hermanos, acerca de la iniquidad. Igual, mis hermanos, seguimos orándole al Señor, porque el Señor sacó la iniquidad de nuestras vidas, mis hermanos. Y en las próximas enseñanzas acerca de la iniquidad, acerca de la administración del corazón, de la limpieza, hermano, estaremos haciendo esas ministraciones, mis hermanos. Pero igualmente le decíamos: Señor, ¿qué nos falta? Señor, ¿qué nos falta? Y el Señor nos mostraba acerca de la comida espiritual que comió Adán y Eva, del árbol del conocimiento del bien y del mal, mis hermanos. El Señor nos mostraba esa comida espiritual y mostraba un costillar, mi hermano, mostraba un costillar, y en una parte de ese costillar mostraba como una guirnalda, como una bola oscura, pero hacía destellos como esas guirnaldas, hermana, que se colocan en los árboles en los días de diciembre. Esa guirnalda echaba unos destellos, y el Señor nos confirmaba sobre ese alimento espiritual, sobre ese alimento que hace que nuestras vidas no puedan prestar esa atención al Señor, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, mis hermanos, pues quiero compartir este tema del fruto del conocimiento del bien y del mal y la obra que hace en nuestras vidas, mis hermanos. Pero así como dice aquí en Génesis 2, 7 y 8, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Déjeme decirle, mi hermano, que aquí el Señor nos está mostrando que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Pero mire cómo dice el Señor aquí en el versículo 8, dice: Dios plantó un huerto. Mire, hermano, esto es algo espiritual. Así como el Señor nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está con usted, con nosotros. Asimismo, allí plantó un huerto en un lugar que se llamaba Edén, mis hermanos, al oriente, ¿sí?
La palabra Edén quiere decir lugar de delicia. Edén quiere decir ese lugar de delicia que el Señor ha colocado, mi hermano. Y entonces allí el Señor plantó ese huerto. Y dice que y puso allí al hombre que había formado. Déjeme decirle, mi hermano, que a nosotros nos formaron del polvo de la tierra. Y el Señor trasladó al hombre allí a ese huerto. Esto es muy entendible, hermano, cuando Felipe fue trasladado de un lugar a otro, cuando fue a evangelizar a Felipe, al etíope, al eunuco etíope, el Señor lo arrebató cuando terminó de evangelizar al etíope y lo bautizó. Ahí mismo el Espíritu Santo lo trasladó a otro lugar. Hermano, asimismo, el Señor trasladó al hombre y lo puso en ese huerto, en el lugar que se llama Edén. Mis hermanos, aquí en la Biblia textual nos dice: entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Déjeme decirle, mi hermano, que aquí están las tres áreas de nuestro cuerpo, mi hermano. Aquí están las tres áreas de nuestro cuerpo: espíritu, alma, ¿sí? Y cuerpo. Porque el Señor coloca, hermano, coloca en este barro que moldeó, así como cuando el alfarero moldea una vasija, mi hermano, así mismo el alfarero, nuestro Señor, nos formó, nos moldeó. Y déjeme decirle, hermano, que vino, trajo, puso el alma y el espíritu en nuestras vidas. Entonces, nosotros somos seres espirituales, mi hermano, en este vaso, en este recipiente. Y como les digo, este recipiente necesita ser limpiado porque se enlodó. Este recipiente, hermano, necesita ser limpiado, necesita ser lavado, necesita ser formado. Señor, bendito Rey, Señor, haz que la restauración de nuestro ser, Señor, sea por completo, Rey Santo, Señor. Haz, Señor, bendito Dios, que se vuelva, Señor, a ese lugar, a ese estado inicial, Señor, allá que se formó en el Edén, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, tú, Señor, formaste al hombre, Señor. Y déjeme decirle, mi hermano, que en Primera de Tesalonicenses, Señor, en Primera de Tesalonicenses nos dice, en el 5:23, Biblia textual, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos también nos dice, Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En Mateo también nos habla, mis hermanos. Mateo 10:28 en la Biblia textual nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2,
nos dice en la Biblia textual: oh amado, anhelo que en todas las cosas seáis prosperados y tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, nuestra alma necesita ser prosperada, mi hermano. Nuestra alma necesita esa mano, esa ayuda de nuestro Señor. Necesita esa ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi hermano. Es necesario que clamemos al Señor, clamemos al Espíritu Santo, que nos ayude en nuestra restauración de nuestra alma, que nos ayude en la restauración de nuestro ser, mi hermano. Oh Rey, gracias te damos, Señor. Hermano, en el hebreo, alma quiere decir psique, o sea, como de los psiquiatras que trabajan en el área del alma, que cuando se manifiesta un demonio lo llevan al psiquiatra, y el psiquiatra nomás hace es que darle pepas y mira una situación almática nomás, pero no mira lo espiritual, mi hermano. Entonces el alma en el griego, en el griego es psique, que quiere decir en el hebreo, mis hermanos, en el hebreo quiere decir neshama, que quiere decir alma, que quiere decir hálito, que respira, soplo de vida, viviente. Por eso es que dice en la Biblia textual: y fue el hombre alma viviente, mi hermano. Pero el Señor sopla aliento de vida, ¿sí? Dice que insufló en sus narices, sopló, así como Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dice: recibid el Espíritu. Asimismo, nuestro Dios sopló sobre nosotros el Espíritu, ¿sí? Dice nafak, es la raíz primaria. O sea, esto es en la concordancia Strong, mis hermanos, y quiere decir también, dice llenarse, soplar, soplo, ¿sí? Dice esparcir, ¿sí? Encender. Quiere decir también un soplo duro, ¿sí? Y el cuerpo, mis hermanos, el cuerpo fue moldeado como el barro, como el alfarero. Es una figura de lo que el Señor hizo. Cuando en Jeremías habla sobre el alfarero, así fue como nos formó el Señor a nosotros del barro. Y dice que formó al hombre del barro. Hace la idea de labrar. Entonces, mi hermano, en el cuerpo físico nosotros tenemos el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema nervioso, el cerebro, los 5 sentidos. En nuestra alma, mi hermano, nosotros tenemos las emociones, los sentimientos, donde vienen los deseos, el intelecto, donde también está la moral, la voluntad, el entendimiento físico, mi hermano, porque hay un entendimiento espiritual. En nuestro espíritu está, como lo habíamos hablado antes, la comunión, la intuición, la conciencia, la mente del espíritu, los sentidos espirituales, el asiento de poder, la herencia, mis hermanos. Ahí está el contenido de nuestro ser. Y la palabra de Dios, por eso dice en Hebreos, dice que nuestro ser, mis hermanos, en Hebreos nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu, mi hermano, porque el alma había tenido el gobierno en nuestras vidas. Y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos vivifica nuestro espíritu, el espíritu empieza a tomar un lugar en nuestro ser, mi hermano. Y esa es la oposición del alma que está viciada al pecado y el espíritu que quiere agradar a Dios, mis hermanos. Es una tipología de Marta y de María, mi hermano.
Pero así como dice la palabra en Hebreos 4:12, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos cómo está constituido nuestro ser espiritual y cómo tiene que ser limpiada nuestra alma para llegar al principio, hermanos, para llegar como era Adán y Eva en el principio, antes del pecado, mis hermanos. Entonces, aún podemos mirar cómo también está formado el hombre, mis hermanos. Miremos cómo está también el hombre. Mire, hermano, también así como el Señor forma al hombre y está constituido de espíritu, alma y cuerpo, asimismo también, hermano, el hombre, también podemos hablar de un hombre espiritual, también podemos hablar de un hombre almático, también podemos hablar de un hombre natural, mis hermanos. Es, es, Aquí nos muestra la palabra de Dios, las tipologías de hombres, mis hermanos. Y entonces, así como el hombre natural, dice en 1 Corintios, o sea que el hombre natural es psíquicos. En griego, el hombre natural es un hombre psíquicos, guiado por su alma. ¿Sí? Dice 1 Corintios 2:14, Biblia textual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En Job 32:8 también nos habla, dice, pero el espíritu del hombre, el aliento del Shaddai, el que da inteligencia. Dice aquí esta es la Biblia textual, pero vamos a leerlo en la Biblia del lenguaje actual. Dice Job 32:8, sin embargo, no depende la edad de entender lo que es el justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu de Dios Todopoderoso y ese Espíritu vive en nosotros. Tremendo como lo dice en esta Biblia de traducción del lenguaje actual. Podemos también mirar el hombre carnal. Este hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, mi hermano. Este hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. El hombre es el hombre que ya ha nacido de nuevo y es como un niño recién nacido, hermano. Y yo les digo a la iglesia, el niño recién nacido necesita pañal. El niño recién nacido necesita pañal. Y entonces lo podemos mirar, mis hermanos, ahí mismo en 1 Corintios 3:1, en la Biblia textual dice, yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, y es verdad, mi hermano. Los corintios, mire, hermano, los corintios tenían todos los dones espirituales. Tenían todos los dones espirituales y lo podemos mirar cómo el apóstol Pablo habla a los corintios y les escribe. Gracias a Dios que el apóstol Pablo escribió y quedaron todos estos escritos para nosotros, pero les estaba enseñando a la iglesia y les estaba diciendo sobre los dones espirituales, y también hace una normativa. En 1 Corintios 12 está hablando de los dones espirituales y de cada don en el cuerpo de Cristo, que se ayudan mutuamente. Pero también, mis hermanos, en el capítulo 14 de 1 Corintios habla sobre hablar en lenguas y en la profecía, hermanos, y empieza a hacer una normativa, porque el pueblo de Corintios, la iglesia de Corintios, era una iglesia carnal. Y entonces, entre estos dos capítulos está el capítulo 13, que habla el apóstol Pablo acerca del amor. Y es muy tremendo, mis hermanos, porque el apóstol Pablo les está diciendo, mire, ustedes pueden hablar muchas lenguas angélicas y muchas cosas ustedes pueden tener, pero si no hay amor en ustedes, dice,
Dice 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tremendo esto, mis hermanos. Una iglesia que tenía los dones espirituales, hermano, pero era una iglesia carnal. Ahí en 1 Corintios 3:3, Biblia textual, también nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿y no sois carnales? ¿Y vivís según normas humanas? Oh, mi hermano, necesitamos vivir bajo las normas del reino, hermano. Necesitamos hacer un cambio. Necesitamos hacer un cambio en nuestras normas. Necesitamos hacer un cambio, Señor, en nuestra conciencia, Señor, como juzga, Rey. Necesitamos, Rey Santo, Señor, en nuestras vidas hacer un cambio, Señor, en la moral, Señor. Estamos con la moral de este mundo, Rey, Padre Santo, Señor. Y necesitamos hacer un cambio en la moral, Señor. La moral del reino, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que haya cambio en nuestra vida, en la forma de juzgar, Rey Santo, Señor, con nuestra conciencia, Rey. Nuestra conciencia es la que nos juzga, mi hermano. Ahí en Romanos 2:15 nos dice Romanos que la conciencia es la que nos juzga. Dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Mi hermano, la conciencia es parte de nuestro ser espiritual y necesitamos ser renovados. El Señor, cuando nacimos de nuevo, limpió nuestras conciencias con su sangre preciosa, mi hermano, de obras muertas. Pero es necesario que nosotros también hagamos ese cambio en las normas nuestras, en las normas del mundo y empecemos a tener las normas del reino, mi hermano. También se habla del hombre espiritual, mi hermano. Y el hombre espiritual nos dice que es neumáticos. Por eso habla de neumático, el de las llantas, porque es con aire, es con el soplo divino. O sea, es con una guianza del Espíritu Santo, mi hermano. El hombre espiritual está guiado por el Espíritu Santo. Nos lo dice Romanos 8:14 nos dice, mi hermano, que porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos mayores de Dios. Porque hay hijos niños, los carnales son hijos niños, mis hermanos. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Pero el hijo mayor, así como el Señor Jesucristo, que era hijo de Dios, era un hijo mayor, o sea, guiado por el Espíritu. Asimismo el Señor quiere y dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Gálatas, en 1 Corintios 3:1, en la Biblia textual dice, y yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 14:37 dice, y si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad a tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oiga, mis hermanos, o sea, no estamos exentos
de los que caminamos en el Espíritu, de los que estamos siendo guiados por el Espíritu, mis hermanos, no estamos exentos de resbalar, no estamos exentos. Y el Señor, un profeta nos mostraba cómo en el monte de Dios, cuando lo vamos escalando, nuestra espada, mi hermano, es necesaria tenerla y enterrarla para que allí se sostenga nuestro pie de resbalar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sea enterrada en el monte de Dios que estamos escalando, mis hermanos, y allí seamos sostenidos para que no resbalemos, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que la vida de Dios, la vida Zoe, la vida espiritual, mis hermanos, es necesario que nosotros empecemos a vivir esta vida espiritual. Porque ¿sabe una cosa? Vivir en la carne es estar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, hermano. Vivir en el Espíritu es estar comiendo el árbol de la vida, mis hermanos. Y entonces debemos entender, mi hermano, que como lo dice la palabra, mi hermano, que nosotros tenemos que ir hacia adelante, ir hacia ese supremo llamamiento, mi hermano, y es necesario que lo podamos entender, mi hermano, que no podemos seguir, así como en Isaías 11 el Señor dice que Él no era guiado por vista ni por lo que oía. Dice en Isaías 11:3, dice, y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé. Importantísimo el temor de Yahvé, mi hermano, que lo estamos hablando sobre en la genética de Cristo Jesús, que fue impartida en nuestras vidas, de tener ese temor de Yahvé, hermanos. No juzgará según vista. Y esto es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estar juzgando a las personas por lo que vemos y por lo que oímos, mis hermanos, a no ser de que sea por testigos, hermano. Y dice que Él no juzgará según la vista, ni según sus oídos, porque dice por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos entonces qué es ser guiados por el Espíritu Santo, mi hermano. Necesitamos entender qué es estar comiendo del árbol de la vida y qué es estar comiendo ese fruto del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, mis hermanos. Hemos estado viviendo una vida como creyentes, mis hermanos, pero aún nos guiamos por vista y por lo que oímos, mis hermanos. Y es importante ir dejando atrás ese alimento, hermano, y un día sacar ese alimento de ahí, de ese lugar donde el Señor lo mostraba, mi hermano, en las costillas. Allí está ese alimento. Mis hermanos, más adelante estaremos hablando entonces de ese alimento, de eso que está entre las costillas, mi hermano, porque no te olvides que Eva fue sacada de la costilla de Adán, mi hermano. Es necesario que entendamos todo este aspecto de lo que es Génesis, mis hermanos. La vida de Dios es la vida Zoe, la vida espiritual. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, vida Zoe, y no tendrá una condenación, mas ha pasado de muerte a vida, o sea, a la vida Zoe. Entonces, hermano, usted tiene que pasar de esa muerte, de esa comida de muerte, a esta comida de vida, mi hermano. En Juan 6:63 nos dice, las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida. La palabra de Dios, mi hermano, es espíritu y es vida. Mis hermanos, un día el Señor nos llamó a nosotros y nos dijo que abriéramos, que levantáramos obra en su nombre. Y nosotros le hicimos caso y le pedíamos al Señor de qué nombre debía de llevar la congregación, mi hermano. Y el Señor nos decía, Iglesia de Cristo, porque no es de los hombres, mi hermano. Esta iglesia no es de los hombres, esta congregación no es de los hombres, es de Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, roca de agua viva, mis hermanos. Para el que está sediento, para que siga su vida nutriéndose espiritualmente, mi hermano. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida zoe, o sea, vida espiritual, mis hermanos, vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, nosotros queremos en abundancia otras cosas, mis hermanos, pero es necesario que tengamos esa vida en abundancia. No es abundancia de dinero lo que dice el Señor, hermano, es vida espiritual en abundancia. Juan 11:25, el Señor nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida zoe, la vida espiritual. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, mi hermano. Esta mañana estábamos orando y el Señor me regalaba un tema, mi hermano. En la misma oración el Señor hablaba de esta vida espiritual, hermano, de esta vida zoe. Y me hablaba a mí, no los llames muertos. No los llames muertos, llama a los que están dormidos. Lázaro estaba dormido, mi hermano. Él se lo dijo a sus discípulos allá en el lugar donde estaba. Y le dijo, no lo llamen muerto. No lo llamen que está muerto espiritualmente. Llamen lo que están dormidos. Oh, estaremos compartiendo ese tema, mi hermano. Y el Señor le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, mis hermanos, Juan 14, 6. Mis hermanos, en Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida, o sea, la vida zoe, la vida espiritual, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, el Señor Jesús dio su vida psique, o sea, su vida anímica, y su bios, o sea, su vida física también dio para darnos su espíritu, hermanos, para darnos una vida espiritual. Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida, sus psiques, su vida, da su vida, y las ovejas, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida psique por las ovejas. La vida psique tiene que ver con su alma, con su vida, mi hermano. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, su ser, su vida psique, en rescate por muchos. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, su psique, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Mis hermanos, esto es un paréntesis para que usted pueda entender, mi hermano, lo que es, cómo fue que nos constituyó nuestro buen Dios, hermanos, para que entendamos cómo el Señor, aun cuando nos da vida en nuestro espíritu, cuando nacemos de nuevo, cómo podemos funcionar como de hombres que no conocíamos del Señor, como hombres naturales, a hombres carnales cuando nacemos de nuevo, y progresar hasta hombres espirituales, hermano. El hombre carnal, lo dice Gálatas, el hombre carnal no hereda el reino de Dios. Gálatas, allí cuando nos está diciendo el conflicto que tiene el hombre en su ser, dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Estoy leyendo Gálatas 5:17, pero aún el Señor nos dice que en el 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo no le está hablando al mundo, hermanos. El apóstol Pablo le está hablando a los hombres carnales, porque los gálatas se estaban dejando judaizar, mis hermanos. Los gálatas se estaban dejando judaizar, y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Los que están, mis hermanos, cuando a Gálatas los querían judaizar, mis hermanos, era ponerlos a vivir en la ley, mis hermanos, ponerlos a vivir en autoexaminarse constantemente si estaban cometiendo pecado o no, mi hermano. Eso es vivir en la ley, hermanos. Eso es vivir en el conocimiento del árbol del bien y del mal, mis hermanos. Y el apóstol Pablo les dice: si ustedes siguen así de carnales, si ustedes siguen así, no van a heredar el reino de los cielos, mis hermanos. Es una exhortación que nos hace el Señor a nuestras vidas, hermanos, de que no podemos quedarnos viviendo 12, 13, 14 años, hermanos, en una vida carnal, hermano. Hijo de Dios, pero carnal. El Señor dice: no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Hermano, los que heredan el reino son los hombres espirituales. Y es un desafío, mi hermano, para tu vida y para mi vida, de permanecer viviendo espiritualmente, mi hermano. Es un desafío que el Señor nos dice de vivir espiritualmente, hermano. El Señor nos equipó de espíritu, de alma y de cuerpo, hermano. Y entonces, mi hermano, ahí está el punto de nosotros, porque tenemos todo, tenemos herramientas que el Señor nos ha dado. Los dones espirituales nos abrieron la puerta, mi hermano, para ir al lugar santísimo. Nos dice la palabra en Hebreos 10, nos dice que el Señor, por medio de su cuerpo, abrió esa puerta, mi hermano. Hebreos 10 nos dice, el versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran sacerdote, o sea, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados de los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, es muy importante tener esa vida espiritual, mi hermano. Esa vida espiritual es comer del árbol de la vida, mi hermano. Esa vida espiritual es la que el Señor anhela, porque Él dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, mi hermano. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, porque Él ahí en Juan 4, mis hermanos, Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire, hermanos, hemos estado hablando de la adoración. Y la adoración es en espíritu y en verdad, mis hermanos. La adoración es en espíritu y en verdad. No es cantar solamente, hermanos. La adoración no es solamente cantar, la adoración es una vida espiritual, mis hermanos. Y dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Aleluya, mis hermanos. Aleluya. Y ese es el estado que debemos de mantener siempre, mis hermanos. No es difícil. No es difícil, es solamente que te rindas al Señor. Y hermano, el Señor nos está dando palabra para ministrar nuestras vidas, para salir de ese alimento espiritual del conocimiento del árbol del bien y del mal, hermano. Salgamos de ese alimento que nos dan continuamente. Es nuestro diario vivir, mi hermano. Ese alimento del árbol del conocimiento del bien y del mal, hermano, es nuestro diario vivir. Y ahora es necesario que vayamos a ese otro lugar. Vayamos. Mira, hermano, ¿por qué Pedro estaba andando en las aguas? Pedro estaba andando en la palabra, mi hermano, y se distrajo con las tempestades, con los vientos de doctrina, se distrajo, mi hermano, y se hundió. Y siendo un pescador que sabe nadar, decía, Señor, sálvame porque perezco. Estaba pidiendo salvación porque perecía, mi hermano. Hermano, el Señor nos dice en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, no podemos dejar de mirar al Señor, mi hermano. No podemos dejar de comer de ese árbol, mi hermano. Y hermano, es bien tremendo porque en Génesis 2:9 dice, en la Biblia textual, Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Para comida, sí, dice así. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, mi hermano. Podemos entender que si estaban estos dos árboles y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya había mal, ya existía el mal. Y como hablábamos anteriormente del querubín protector, cuando estamos hablando del tema de la iniquidad, mi hermano, el querubín protector trajo el pecado, trajo la maldad, trajo todo su equipaje, lo trajo acá a la tierra, mi hermano. Y de ese alimento es que también ese árbol está ahí. Mis hermanos, déjenme decirle que el Señor en el huerto de Edén colocó estos dos árboles, pero no era para
solamente probar, hermano, el árbol del conocimiento del bien y del mal no era para probar al hombre solamente si había de hacerle caso. Este árbol, mi hermano, estos dos árboles son lo que continuamente, el reto que todos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, vive continuamente, mis hermanos, y no lo hemos podido entender, mis hermanos. No hemos podido entender que estos dos árboles están a merced, a la mano, mi hermano, y que nosotros, mis hermanos, no hemos podido entender, mis hermanos, estos dos alimentos. No los hemos podido entender, pero bendito el Señor que nos ha revelado sobre estas cosas, mis hermanos. Y mis hermanos, entonces nuestras vidas se diseñan. Nuestras vidas se diseñan dependiendo de la comida que estemos viviendo, hermanos, que estemos comiendo. Nuestra vida se diseña así, mi hermano. Y debemos de elegir entre el fruto de estos dos árboles. Entre ellos se encuentra el punto crucial de la separación que hay entre el reino de Dios y la presente época malvada, mi hermano. Sí, mis hermanos, fuimos diseñados, dirigidos, enseñados y creados con un propósito. Soplaron del Espíritu de Dios en nosotros. Una creación fantástica hizo el Señor. Una nueva creación, mi hermano. Y coloca, el Señor, siguen allí los dos árboles, mis hermanos. Siguen los dos árboles allí. Y están en ese lugar de delicia, mi hermano. ¿Sabe una cosa? Ahora ya no se llama Edén. Ahora se llama el reino de los cielos. Y el Señor dice, si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, ciertamente ha llegado el reino. Hermanos, es importante que nosotros entendamos, hermanos, qué comida vamos a seguir comiendo de aquí en adelante, mi hermano. Es un reto para cada uno de nosotros como creyentes, hermanos. ¿Qué fruto estamos comiendo? Y por eso estas ministraciones que estamos haciendo, mis hermanos, mire lo que estamos compartiendo en estos días, mis hermanos, sobre aquello de la intención del corazón. Aquello que estamos compartiendo, mis hermanos, Señor. Oh, Rey Santo, gracias por toda esta palabra, Señor, que nos das, Rey. Mira, hermanos, aquello que compartíamos sobre los trasvasadores, es necesario, hermano, que de nuestra vida salga también ese alimento espiritual que comieron nuestros antecesores, el hombre viejo, mi hermano, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y debemos de elegir entre qué fruto, mis hermanos, debemos de elegir en qué fruto de árbol vamos a seguir comiendo, mis hermanos. Ese es el punto crucial, mi hermano, de la separación entre el reino de Dios y este mundo, mi hermano. El Señor dice en Santiago, mis hermanos, en Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, mis hermanos. Es importante, mi hermano, que usted parta, usted ya empiece a tomar unas decisiones, porque el
el apóstol Juan dice en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mi hermano, aquí nos está hablando muy claramente el apóstol Juan. Nos está diciendo acerca de lo que hay en el mundo, pero déjeme decirle, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. En primera de Juan 5 nos dice, 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, mi hermano. Hermano, ármese de fe. Ármese de fe, mi hermano, porque la fe es la que vence al mundo, mi hermano. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, son símbolos, mis hermanos, de dos linajes espirituales. También son árboles genealógicos, hermano. Y esto aquí es acerca de la iniquidad, mi hermano. Lo estamos hablando anteriormente. Y estamos hablando del árbol de la vida, porque del libro de la vida, porque aquí están los dos linajes espirituales, mi hermano. Y el apóstol Pablo también nos habla acerca de Sara y Agar. Y son las dos Jerusalenes, la Jerusalén actual, que produce hijos de esclavitud, y la Jerusalén celestial, mis hermanos. El apóstol Pablo hace estos comparativos. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de dos linajes, mi hermano. Comprender nos ayuda a entender casi todos los errores comunes que asedian a nuestras vidas, mis hermanos. No solamente al mundo, sino a la iglesia, hermano. A nosotros, mis hermanos. A Eva no la tentó Satanás por el árbol de la ciencia del mal, porque Dios le hubiera dicho que estaba prohibido comer de eso, mi hermano, sino porque en este árbol del conocimiento del bien y del mal está el origen de su poder, y tiene sus raíces en este árbol, mi hermano. Y cuando nosotros comemos de este fruto, pues seguimos siendo carnales, mi hermano. Además, Dios no lo prohibió únicamente para probar a sus hijos. Lo prohibió, mi hermano, porque sabía que era veneno y que no lo matabas, porque el Señor no dijo, si comes de este árbol te voy a matar. No, el Señor no dijo así. En Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Óigalo bien, o sea que era un árbol, era un fruto venenoso. En la Biblia de Jerusalén, esta misma cita bíblica nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio, mi hermano. Óigalo bien, morirás sin remedio, pero la misericordia de Dios fue tan grande, mis hermanos. ¿Cuántos años estuvo el hombre viviendo sin remedio, mi hermano? ¿Cuántos
Miles de años estuvo el hombre viviendo sin remedio, mi hermano, hasta que vino el Señor Jesucristo. La misericordia de Dios y la gracia de Dios, hermano, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos dice, mis hermanos, que en Juan 1:17 nos dice la palabra de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, mi hermano. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Aleluya, porque el Señor no nos dejó así para siempre. La desobediencia del hombre no fue la única causa por la entrada de la muerte, hermano, sino también por ese fruto de ese árbol, mi hermano. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un poderoso modelo bíblico de la ley, mi hermano. Como lo aclaró el apóstol Pablo, pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado, sí, y el poder del pecado es la ley, mi hermano. Esto hace que por medio de la ley tengamos nuestro conocimiento del bien y del mal. Podemos preguntarnos, ¿cómo este conocimiento trae muerte? Miren, mis hermanos, en 2 Corintios 3, 6 y 7 dice en la Biblia textual, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un pacto, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, óigalo bien como le dice a la ley, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, de la cual se desvanece. En 2 Corintios 3, ahí sigue en el 8 y el 9, dice, ¿cómo no será más la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, óigalo bien, hay con gloria, en ese ministerio de condenación era con gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia, donde están, hermano, es muy tremendo lo que el apóstol Pablo les habla a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que dejaras, por decirlo así, la gracia e irse a la ley? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Hermano, los judaizantes están trabajando esta área. Y mire lo que dice el Señor en Mateo 23:15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para ser un prosélito, o sea, un seguidor de la religión judía, ¿sí?, un prosélito, recorren mar y tierra, y cuando lo llegan a hacer, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esto es lo que está pasando. Miren, en Hechos 15, mis hermanos, lo hablamos. En Hechos 15, ahí está, fue una secta. Mis hermanos, los judíos, los judaizantes se volvieron una secta que están judaizando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a que se circunciden, a que cumplan las fiestas, mis hermanos, y tengan mucho cuidado, mis hermanos. Cuando vemos su fruto, el conocimiento del bien y del mal, cuando se come de ese fruto, mis hermanos, nos mata porque distrae nuestra atención del único que es la fuente de vida, el árbol de la vida, el Señor Jesucristo, mis hermanos. Oh Rey Santo, Señor, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, mis hermanos, este árbol hace que enfoquemos nuestra atención en nosotros mismos, así como lo hace la ley con el poder del pecado. No solo porque revela el mal, sino porque hace lo mismo con el bien, mi hermano.
Esto nos lleva ya sea a la corrupción o a la autojusticia, y ambas conducen a la muerte. Es significativo, mi hermano, que este árbol se encuentre en el centro del huerto. Es el egocentrismo, mi hermano. Es una de las más importantes y principales molestias que nos afligen a nosotros, mis hermanos. El egocentrismo. Después de que comió a Adán y Eva, mis hermanos, ese fruto, respondieron, hermano, y se inspeccionaron y dijeron, uy, estamos desnudos, coloquémonos delantales. Hasta el mismo Señor le dijo, ¿quién os enseñó? O sea que es una doctrina. ¿Quién os enseñó que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol de que yo les dije que no comieran? Porque ellos vieron su desnudez, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en esta autoinspección nuestra y no le colocamos todas esas cosas al Señor y queremos estar cumpliendo la ley, hermano, y he cumplido 9 mandamientos y me falta un mandamiento todavía por cumplir. No, hermano, esta es la ley y ese es el pensamiento judaico, mi hermano. Pero la gracia y la misericordia de Dios vinieron a través de Jesucristo, mis hermanos. Es el modo más fácil de que nos apartemos de la misericordia de Dios y la obra del Espíritu Santo, el estarnos autojuzgando, automirando, mi hermano, y decir, ¿para qué ir a la iglesia? Si mantengo en este pecado, si mantengo en lo otro. Eso es lo que hace el árbol, hermano. Eso es lo que hace el maligno, mi hermano. Estar en un autojuicio en nuestras vidas, hermano. No como hemos estado hablando y diciéndole al Espíritu Santo que nos muestre en qué estamos fallando para entregárselo, mi hermano. Hermano, tenemos que preguntarnos entonces en nuestras vidas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos caminando, mis hermanos? ¿Cómo estamos mirando las cosas, mi hermano?